Bueno, entonces, la geometría, como dije, surgió de la base de la civilización egipcia fue la agricultura. Geométrico, o sea, la medida de la tierra, fue la causa de que se diera a esta parte de la matemática el nombre de geometría, medida de la tierra. Bueno, entonces sigue diciendo, ¿cómo surgió la geometría? Dice, se cuenta que la ciencia geométrica por los egipcios, ya que al desbordarse el Nilo, borrarse con el limo es de tierra, bueno, y borrarse con el limo los lindes de los, se comenzó a delimitar. Ahorita copian, ahorita, bueno, se empezó mediante líneas y medidas las tierras que debían dividir. Más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Es decir, se debía resolver un problema, que era delimitar los campos, las fronteras de los campos. Entonces, de ahí empezó a desarrollarse la geometría. Problema. Bueno, y recuerden que los egipcios se establecieron alrededor del río Nilo. Entonces, por eso dice que cuando se desbordó, el limo borró los lindes de los campos. Y se debía delimitar mediante líneas que debían dividirse. Bueno, a ver, entonces, copien esta parte de acá. Bueno, entonces, esta información, estas definiciones, más bien información, sí la saqué de este libro. Antes de leer, seguir leyendo. Dice, después de donde nos quedamos, del firmamento, sigue diciendo, pues, arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Bueno, antes de seguir, entonces esa es la razón, dice, porque después de que ya midieron la tierra, de que ya tenían conocimientos de la geometría aplicada a la tierra, ¿por qué lo aplicaron después al cielo y el firmamento? Bueno, y por supuesto a los espacios marinos, al mar, para navegación. Bueno, incluso aquí lo que dice acá, incluso es la razón de por qué el hombre fue a la luna. Porque dice, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las de la tierra, las dimensiones de la tierra. Entonces sí, el hombre quiere o tiende a querer conocer lo que ve. Entonces, por eso, como ve los cielos, como ya tuvo conocimiento sobre la tierra, bueno, ahora lo que sigue es conocer los ámbitos del cielo. Y bueno, y se entiende del espacio, ¿no? Del espacio exterior, se entiende que es en general cuando se refiere al cielo. Y incluso, nada más como rápido comento, cuando recuerdan que, bueno, según Estados Unidos llegó primero a la luna, y eso fue cuando estaba Kennedy en Estados Unidos, John Kennedy, y le preguntaron por qué van a ir a la luna, por qué quieren ir a la luna, y él les contestó, porque está ahí, bueno, a los reporteros, porque está ahí, así nada más, eso les dijo, porque está ahí. Es decir, como se ve la luna, pues uno siente curiosidad por querer conocer más de ella. Entonces lo que dice acá, que los hombres son arrastrados por su afán de estudio. Bueno, y en ocasiones, pues sí es bueno, debe surgir cosas buenas de ese estudio. Ya cosas malas, pues eso sí ya no debe, ya es cuando surge la ética, lo que llaman bioética. Pero bueno, entonces, sí, el estudio debe resultar en algo que ayude a la gente. Solamente en eso, debe ser algo que ayude, no que afecte. Bueno, luego sigue diciendo, volviendo a la geometría, dice, bueno, que los egipcios ya empezaron a conocer los ámbitos del cielo. Dice, sigue diciendo acá, aquí donde señalo, y empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra. Entonces, antes de seguir, ya tenían una distancia aproximada
de entre la Luna y la Tierra, y lo obtuvieron solamente aplicando conocimientos de geometría, semejanza de triángulos o congruencia de triángulos. Entonces pudieron determinar estas distancias sin necesidad de los aparatos modernos. Es decir, todo esto fue a base de razonamiento, de análisis. No se los dieron los extraterrestres, como andan diciendo. Fue a base de razonamiento, de razonar, de analizar, de pensar. Fue que determinaron estas distancias con solamente conocimientos geométricos. Incluso un filósofo griego determinó de manera muy aproximada el radio de la Tierra, y solamente lo hizo aplicando conocimientos de geometría. Eso lo vamos a ver en semejanza de triángulos, para que vean cómo se aplica la semejanza de triángulos. Bueno, y también más aún, este libro que está acá fue escrito en el año 500, y ya desde ese entonces ya se tenían traducidos varios de los jeroglíficos o papiros de los egipcios. Entonces sí, ya desde ese entonces ya se tenían traducidos bastantes, y por eso es que determinaron, o aquí está escrito, que los egipcios ya sabían la distancia entre la Luna y la Tierra, y más aún dice, o entre la Luna y el Sol, incluso más aún. Y sí, es una distancia aproximada. Luego dice cuánto era el espacio existente hasta el vértice del cielo. Del mismo modo, determinaron el número de estadios. Estadios es una forma de medir distancia. De estadios más o menos que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Entonces ahí está. Solamente a base de pensar se determinaron unos conocimientos pues extensos sobre el espacio, el cielo y el espacio exterior. Entonces, pues sí, quizás antes no había tantos distractores como ahora. Ahora, pues sí, el internet ayuda en el conocimiento. Este libro, pues sí, lo saqué de internet, pero pues en muchas ocasiones, pues sí, nos distrae. Luego, pues sí, estamos viendo otros videos o etcétera. Entonces, o la televisión, ya sea el internet o la televisión. Entonces sí, como antes no había distractores, pues sí, los que se dedicaban a estudiar estas cosas, pues dedicaban quizás todo su tiempo a analizarlo, a pensarlo, cómo resolver estos problemas, cómo calcular estas distancias. Y no se las dieron los extraterrestres, fueron a base de pensar. El hombre, las personas lo hicieron. Entonces, y finalmente sigue diciendo, pero como esta ciencia tuvo su inicio en la medición de la Tierra, conservó por ello el nombre de lo que fue su origen. De ahí su denominación geometría, derivada de tierra y de medida. En efecto, en griego, tierra se dice G. Ahí está. Eso significa, así se escribe en griego tierra, G, aquí así como está escrito acá. Después dice y medida. ¿Cómo se escribe? Metra. En griego metra es medida. Entonces aquí está la etimología. Este libro en sí es de etimologías, pero siempre le hace una introducción histórica o una definición a las palabras, ¿sí? Entonces por eso es interesante. Y ya finalmente el contenido de esta ciencia son las líneas, las distancias, la extensión y las figuras. Y las figuras considera las dimensiones y los números. Eso ya es formalidad, pero sí, esto es lo más importante, todo lo que hemos leído. Entonces, sí, aquí pone la definición antigua de todas las figuras. Ya se habían definido. Siempre existieron los cuadriláteros. Dice, es una figura plana cuadrada por 4 líneas rectas. Había otras figuras, una le llamaban el dianatetón, el octógono. El octógono no es el octágono, dice, es una figura con un ángulo recto, es decir, el triángulo que representa un ángulo recto.
Bueno, y aquí pone las figuras. Bueno, eso nada más es introducción histórica, como ya habían definido las figuras antiguamente. Bueno, entonces sí, aquí están. Bueno, incluso las figuras en 3 dimensiones. Aquí está, el cilindro, dice. Es una figura cuadrada. Esto, recuerden, como dije, todo esto es introducción histórica de la historia de la geometría. Dice, el cilindro es una figura cuadrada que presenta en la parte superior un semicírculo. Entonces, ¿por qué dice que es una figura cuadrada? Porque es que antiguamente el cilindro o los cilindros se construían a base de cuadrados. Es decir, ustedes en primaria, ¿cómo se construía un cilindro? De un pedazo de papel. Lo voy a hacer más lejos porque si no ahí está. Porque si no ahí está. Les daban una plantilla donde aquí estaba pues una tapa y aquí estaba la otra tapa. Y lo enrollaban, ¿no? Lo enrollaban y ya les salía el cilindro. Bueno, pero esto es un rectángulo. Pero ahí dice que es una figura cuadrada. Ahí está. Entonces lo hacían a base de un cuadrado. Y es interesante porque si ustedes quieren construir, por ejemplo, una lata usando la menor cantidad de material posible, debe ser una lata cuadrada. Así que debe ser aquí como cuadrada. Debe ser de tal manera que el diámetro sea igual al lado del cuadrado, ¿sí? Ahí está. Así optimizan materiales. ¿Cómo quieren usar la menor cantidad posible de material? El cilindro debe ser de tal manera que el diámetro del círculo sea igual al lado del cuadrado, a cada lado. Ahí está. Así ocupan la menor cantidad de material posible. Y ellos ya lo sabían. Ellos ya sabían que así se podía optimizar. Sí, por eso hay latitas que tienen, que si miden su diámetro y un lado, la altura del cilindro, van a ver que son iguales. Sobre todo las latas chiquitas, las de nada más 200 mililitros o no sé cuánto, que tienen poquito. Los hacen de esa forma para optimizar material, para gastar la menor cantidad de material. Bueno, y aquí sigue diciendo, bueno, el cono es una figura que a partir de su base ancha sube estrechándose hasta acabar en punta. Bueno, eso ya lo sabemos. Y bueno, y aquí dice, la pirámide es una figura que, al igual que el fuego, se levanta desde una base ancha hasta terminar en punta de lanza. Entre los griegos al fuego le llaman pir. Entonces por eso es el nombre de la pirámide, viene de fuego. ¿Por qué de fuego? Porque el fuego termina en punta de lanza. Y como la pirámide pues igual termina en punta, pues le llamaron pir, como fuego, es como si se dijera fuego. Entonces de ahí viene su nombre de la pirámide, del fuego. Porque según ellos pues tiene un parecido, tiene una base ancha y termina en punta. Entonces sí, todos los nombres que conocemos vienen a base de observación, de observar cómo es el objeto. Y a base a eso se le da el nombre. Como pirámide, que observan que es como el fuego, que empieza en una base ancha y termina en punta, entonces por eso le llamaron pir. Bueno, entonces esto es aquí terminamos la introducción histórica. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, ahora como título pongan ángulo. Vamos a ver qué son los ángulos. Entonces copien, dice, el ángulo es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo vértice con un mismo origen, llamado vértice. A ver, copien esto y ahorita explico. Entonces copien esto y la figura. Bueno, ¿por qué en la definición acá
habla de semirrectas. Es porque si tenemos dos rectas y bueno, que se interceptan en algún punto, como acá, donde se interceptan, aquí, en este puntito de acá, lo voy a señalar. Ahí está, ahí se interceptan, ese va a ser el vértice. Bueno, entonces toda la recta, bueno, es esta y esta. Pero como se interceptaron en ese vértice, en ese punto negro, entonces se cortaron, se les mochó ese pedazo. Si tapamos esto, pues ahí está, ahí se va a ver. Ahí está, ya lo tapé. Entonces ahí está, se les mochó el otro pedazo. Y es por eso que se les llama semi-rectas. Semi es como una parte, ¿sí? Bueno, no necesariamente la mitad, pero sí es una parte. Entonces por eso, como se cortaron estas rectas, ya no son todas las rectas, son una parte de la recta total. Y es por eso que dice que son dos semi-rectas, ahí está, porque eran son pedazos de toda una recta. Por eso son semi, que son una parte. Bueno, que se cortan en un punto, en un origen llamado vértice. Bueno, que es ese punto que está ahí, el negro. Bueno, y como ya saben, los ángulos se miden en contra de las manecillas del reloj. De esta manera se miden los ángulos, en contra de las manecillas del reloj. Y en muchos libros a los ángulos les llaman con la letra griega teta. Ahí está. Ay no, lo voy a hacer con este círculo. Bueno, ahí sí le voy a poner trazo negro. Ay no. Ahí está. Y lo voy a... Ahí está, la letra griega teta, esta es un círculo y se le cruza una raya. Ahí está. Entonces así generalmente también son representados los ángulos. Y recuerden que se miden en contra de las manecillas de reloj. Siempre de esta primera línea hasta la otra de acá. Bueno, el punto es que es en contra de las manecillas de reloj. Bueno, a ver, copien también esta figura. Y sí, señálenlo. Esta es la letra griega teta. Ay no. Esta es la letra griega teta. Bueno, es con H. Ahí está, teta. Bueno, así es como se denotan muchos ángulos. Bueno, ¿ya copiaron? Paso, pues voy a grabar. Bueno, entonces los ángulos agudos son aquellos que miden menor de 90. Y como dije, no importa la orientación, si esto está para abajo. Si es menor de 90, sigue siendo un ángulo agudo. Bueno, y estas rayas son porque dije que no importa desde dónde se mide el ángulo. Si se mide muy cerca del vértice, como acá, o muy lejos. No, el ángulo debe ser el mismo, sin importar desde dónde se mida. Bueno, y el ángulo recto es aquel que mide de 90 grados. Y para denotar que es un ángulo recto, se le pone este cuadrado. Bueno, ahora vamos a ver el ángulo llano. Obtuso primero. Es aquel que es mayor a 90 grados, pero menor de 180. Un ejemplo sería el siguiente. Vamos a ver.
Ah, bueno, sí me salió recta. Bueno, por ejemplo, este de acá. Este claramente es mayor de 90. ¿Por qué? Porque si yo hago el ángulo de 90 grados, ¿cuál es el de 90 grados? Es este de acá. Este de acá a acá mide 90 grados. Y claramente esta abertura se pasó de los 90. Entonces sí, esto es un ángulo obtuso. Para el ejemplo, pues puede ser que su ángulo de inclinación sea 120 grados. Ahí está, 120 es más grande que 90. A ver, cópienlo. Este es un ángulo obtuso, mayor a 90 grados, pero menor a 180, ¿sí? Ahorita voy a decir cuáles son los que miden 180. Bueno, entonces si ya copiaron, ahora sí, vamos a ver los ángulos. Ahí no. El llano, dice, es igual a 180 grados. Bueno, ¿cómo lo denotamos? Aquí está. Bueno, el ángulo llano de 180 grados se denota así. Es una línea horizontal, pero se le hace la señalización que dio media vuelta. Ahí está. De que dio medio círculo, recorrió medio círculo. Entonces ahí está, de manera inequívoca, nos indica que ese ángulo mide 180 grados. Ahí está. Entonces recuerden siempre tener la abertura para saber qué tipo de ángulo es. Antes de que copien, cuando no se le pone nada, es que es 0 grados. Cuando se da la vuelta, se le pone la vuelta completa, es 360 grados. Y cuando es media vuelta, bueno, es que es 180 grados.